7 de la mañana, 27 minutos. Uriel Alberto Amaya es el juez que hace 36 años llamó por primera vez a juicio a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio de Justicia. Su histórico fallo, proferido el 31 de enero de 1989, habla de múltiples irregularidades y de delitos atroces que no se podían calificar como delitos políticos. Para hablar de esa trascendental decisión y sus implicaciones, nos conectamos a esta hora con el doctor Amaya. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Catalina, buenos días. Bueno, doctora Amaya, quiero empezar preguntándole usted cómo recoge ese acervo probatorio con el que logra llamar a juicio a toda la cúpula del M-19. Sí, en su momento, en esa época, existían unos jueces de instrucción criminal que hacían una labor similar a la que hace hoy la Fiscalía del sistema acusatorio. Se designaron 7 o 8 juzgados de instrucción criminal que estaban dedicados exclusivamente a recoger las pruebas en relación con la toma del Palacio de Justicia, luego de lo cual en el juzgado que en ese momento yo encabezaba se hizo un análisis de todo el acervo probatorio para tomar las conclusiones que en ese momento correspondían jurídicamente a un llamamiento a juicio que se hizo en relación con la cúpula del M-19 por los delitos que se cometieron con dicha toma, incluyendo una compulsa de copias que se hizo a la jurisdicción competente en su momento, por razón también de las irregularidades que se cometieron en la que se denominó la contratoma por parte del propio ejército. Precisamente hablando de esas irregularidades, ¿qué irregularidades usted pudo detectar a lo largo de esta investigación frente al actuar de los militares en lo que tiene que ver con la retoma? Sí, digamos que hubo dos grandes escenarios de parte de la institucionalidad a través del ejército en ese proceso de recuperación militar. Realmente lo que se detectó desde el punto de vista del análisis judicial fue que lo único que interesaba allí era el proceso militar de recuperación del Palacio de Justicia y de sometimiento a la guerrilla que había tomado el Palacio y a los rehenes. En esa medida hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, algunas de ellas reconocidas, incluyendo magistrados de las altas cortes, incluso reconocidas a través de los videos que fueron transportados a la Casa del Florero, y después desaparecieron 2 guerrilleras que también salieron con vida. Una de ellas logró escapar y terminó en México, la otra desapareció. Personal de la cafetería que seguramente fue tomado como si fueran auxiliares de la guerrilla y que también desaparecieron, más el propio proceso militar de la retoma, que con base en las pruebas técnicas que en ese momento se adelantaron, dictámenes periciales de peritos forenses, expertos en balística, etcétera, se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las fuerzas militares. Eso como un gran escenario y, por supuesto, en la contrapartida, las graves delitos que cometieron asociados al supuesto actuar político por parte del M-19, incluida la toma de los rehenes y la puesta de ellos como mecanismos de protección. Varios de ellos fallecieron en manos de la propia guerrilla de las escuadras que se distribuyeron en los distintos pisos, lo cual, por supuesto, generó un riesgo que finalmente probó la consecuencia de la muerte de muchos de ellos. Doctora Amaya, quiero preguntarle por el papel del M-19 porque usted en esta providencia de más de 100 páginas asegura que se cometieron delitos atroces que no se podían calificar como delitos políticos, y quiero leerle específicamente un fragmento de esa providencia que usted emitió hace ya 36 años. De este modo los guerrilleros se hicieron fuertes, protegidos por la intensa balacera y la explosión de las bombas en puntos estratégicos del palacio, que dada su compleja arquitectura facilitó igualmente un escurridizo y seguro actuar combativo. ¿Cómo usted logró detectar estos delitos atroces, o qué fue lo que usted encontró para llegar a esa conclusión de delitos atroces? Sí, como le decía, a partir de una muy fuerte, sólida investigación que se hizo, apoyado por expertos técnicos de todo tipo y por la propia reconstrucción de los testigos que lograron sobrevivir a dicha tragedia, fue posible determinar cómo se adelantó, por así decirlo, el operativo táctico por parte de la guerrilla en los diferentes escenarios y pisos del palacio.
y allí se detectó que varios de ellos, además de las muertes que causaron cuando ingresaron a la al propio establecimiento, incluido de policías que estaban prestando servicio de vigilancia, celadores, personas ajenas que estaban simplemente de visita, que fueron asesinados por ellos para efectos de inmediatamente acceder al edificio. Además de ello, la propia toma de rehenes, y en varios de los casos se detectó, se determinó que estando los rehenes protegidos, entre comillas, por la guerrilla desde el punto de vista del actuar táctico de ellos, fueron expuestos para efectos de protegerse ellos mismos, y esa exposición al combate generó sus muertes, y algunos sobrevivieron milagrosamente, lo cual pues generó las situaciones que todos conocemos desde el punto de vista de los más del centenar de muertos que allí ocurrieron por el fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Y además, desde el punto de vista del tecnicismo jurídico, en ese momento se determinó que hubo una clara violación del derecho internacional humanitario, del derecho a la guerra, que era un régimen normativo vinculante para el actuar de la fuerza pública, y por supuesto en un escenario político, entre comillas, por la propia guerrilla que estaba actuando a nombre de esos supuestos ideales en esa toma del palacio. Mire, doctora Amaya, es que fueron más de 4 años de esta dura y extensa investigación que usted encabezó y que pues arrojan esas conclusiones, violaciones al derecho internacional humanitario. ¿Cómo usted toma la decisión meses después del gobierno de dar indultos a esta cúpula del M-19, sabiendo usted que aquí se habían cometido delitos atroces? No, digamos, la precisión es la siguiente. Nosotros como jueces lo que hicimos fue determinar responsabilidades penales en cabeza tanto de las autoridades públicas que actuaron allí en condición de militares como de la guerrilla. Esas responsabilidades generaron consecuencias penales. En el caso de la decisión que tomé, llamar a juicio tanto a los autores materiales de la guerrilla, pues ellos fallecieron, como los autores intelectuales de la organización guerrillera, que eran todos aquellos actores que promovieron, facilitaron, idearon el plan de la toma. Y una vez se dieron esas decisiones judiciales de manera posterior, ya no por la actuación de los jueces, de nosotros como jueces, sino del gobierno de turno, con el fin de facilitar un supuesto proceso político de paz con la guerrilla del M-19, promovió mecanismos que generaron la amnistía y el indulto de esta cúpula, de estos actores guerrilleros por los delitos que se cometieron en el pasado, para efectos de facilitar ese proceso de paz. Es decir, que el tema de la amnistía y el indulto fue una decisión política totalmente ajena a las decisiones que tomamos como jueces, en las cuales establecimos, probamos, demostramos la existencia de graves delitos, incluidos todos los que se han mencionado y que has mencionado en esta entrevista. Sí, doctora Amaya, y es que en esta providencia queda muy claro que finalmente las víctimas civiles quedaron en la mitad de estos dos bandos, como lo mencionó en su momento en entrevista con el director Juan Roberto Vargas, el doctor Carlos Medellín, y es que quedan en la mitad de dos bandos en un acto que usted ya calificó como un acto de terrorismo. ¿Qué decirle hoy a las víctimas 40 años después? Sí, infortunadamente, como se ha mencionado, los rehenes, las víctimas civiles, la alta cúpula de la rama judicial del poder público, los jueces y todas las distintas personas que quedaron en ese fuego cruzado no tuvieron ningún valor desde el punto de vista de su condición humana frente tanto al actuar de la guerrilla absolutamente criminal como, por supuesto, la reacción que tuvo el ejército. Ese contraste absurdo pues, que generó las muertes que se dieron, las desapariciones, etcétera, pues claramente no ha sido compensado históricamente, tanto porque las responsabilidades que se determinaron allí al final del día no tuvieron ningún efecto, como por el nudo esclarecimiento de muchas de esas desapariciones que se dieron allí, que hasta la fecha los familiares interesados no tienen respuesta alguna. El gran contraste, balanceando el tema histórico, es que precisamente el M-19, años atrás de la toma del Palacio de Justicia, se había tomado la embajada de la República Dominicana en Bogotá, y allí habían sometidos como rehenes un grueso grupo de embajadores, incluyendo el embajador de Estados Unidos. Y a esas circunstancias que rodearon
esa irregular actuación de la guerrilla en ese momento provocó que el gobierno de turno en ese momento generara un proceso de negociación siempre pensando en los rehenes. Quizás allí hay un tema político de fondo importante y relevante, y eso tuvo el privilegio de que esa toma de la Embajada de República Dominicana llegara a un final feliz desde el punto de vista de la integridad física de las personas que fueron sometidas como rehenes. Por el contrario, cuando ocurre la toma del Palacio de Justicia, las personas que allí estaban involucradas, incluyendo los jueces, no fueron objeto de ese privilegio y de esa distinción desde el punto de vista del interés que debió haber asumido el gobierno para haber garantizado la integridad física en el proceso militar que se dio la retoma, y haberlo puesto como un privilegio sobre cualquier situación militar para efectos de haber permitido que no se hubieran dado las situaciones de desapariciones y muertes que allí infortunadamente se dieron. Y doctora Amaya, muy rápidamente ya para finalizar esta conversación, usted era muy joven para la época, usted solo tenía 28 años, ¿recibió amenazas en su momento o cuéntenos qué trabas tuvo a lo largo de esta investigación? Desde el punto de vista institucional, tuve todo el respaldo de la rama judicial del poder público. Eso implicó una protección muy importante por efectos de las amenazas constantes que se surtieron en ese momento por todas las razones involucradas y intereses de distinto tipo, incluyendo situaciones riesgosas que se dieron en el propio proceso de la investigación criminal, en la reconstrucción de los hechos, donde testigos fueron amenazados, muchos tuvieron que irse del país, etcétera, etcétera. Hubo un respaldo pleno de la institucionalidad para efectos de lograr esa investigación y llegar a los resultados que se dieron. Por supuesto, con todos los riesgos que en ese momento se generaron, producto, por supuesto, de la investigación misma. Doctor Uriel Amaya, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Con gusto, Catalina.